Detrás, ¿no? Esto mismo, ¿sabes? Todos dicen el cirujano también tiene presión, ¿no? A la hora de ejercer una operación con riesgo de vida, obviamente, pero no tiene a la familia, lo cual es demasiado Esto mismo, importante, profe, ¿sabes? pero no tiene 20 millones de hinchas detrás, ¿no? Esto mismo, sabés que lo discutía en la semana en el programa de Gustavo Kufner en Puede Pasar, Manu Olivari con Hernán Sisto. Porque Hernán decía, bueno, yo si me equivoco en mi trabajo y seguramente me sancionarán o por ahí no vengo al otro programa. Claro, y Manu le decía, obviamente, si vos te equivocás en su trabajo, y probablemente probablemente sacale probablemente, no va a tener la misma repercusión que la repercusión que tuvo la equivocación en su trabajo de Galván. Porque lo estaban viendo millones de hinchas de Racing y, bueno, todo el mundo del fútbol. Bueno, para eso convocamos a Karina Jomazón, a Mauro Núñez, que son coaches deportivos, bueno, de vasta experiencia, para meternos, si te parece, Karina, doy la introducción, aquí el profe Pellegrini, Leo Bausante, el popular Silvio Mabrino. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Mabrino? No le dije nada, profe. No, hizo como... Lo noto disperso hoy. ¿A quién? ¿A mí? No. Bueno... Lo pueden coachar a usted en cualquier momento, ¿no? Sí. Bueno, hacemos la introducción, Karina, y preguntarte con todas estas cuestiones de las presiones, ¿no? En el ámbito deportivo, pero que pueden ser presiones también en cualquier otro ámbito. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bueno, primero gracias por la invitación a este espacio. Después, cuando quieras ser coachado, no hay ningún problema, estamos acá con Mauro a disposición. Lo que le va a contar, Pero bueno, yendo un poquito a esto que vos decís, la verdad es que la presión es un tema que trabajamos muchísimo acá con Mauro, con los jugadores, porque es como el factor común que hay, ¿no? En este deporte y sobre todo en este nivel de deporte, ¿no? En el alto rendimiento. Entonces es un desafío. Sí, lo que nos parece que es muy importante con esto, que lo compartimos siempre, es usar la presión a nuestro favor, ¿no? Que desde ese lugar podemos hacer como bastante ahondar un poco más en lo que realmente funciona a largo plazo, que es amigarnos con las diferentes emociones que van apareciendo en el jugador, que como bien vos dijiste, en las diferentes profesiones aparece esto, pero no es lo mismo con la exposición mediática que cada vez tienen más los jugadores de fútbol, ¿no? Ese es un poco el inicio. Bueno, lo saludamos también a Mauro, que además campeón casi de taekwondo, te diría, así que Mabrino, no te metas con Mauro, porque no, te mete una toma, sabes dónde termina. ¿Cómo estás, Mauro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto de saludarlos por acá. Bueno, sí, recién todo bien, Karina nos introducía y bueno, en el tema, es cierto esta cuestión de las presiones, sobre todo para el jugador, que representa mucha gente, pero además la pasión de la gente, ¿no? No es comparable a ninguna otra actividad. Yo me imagino, siendo este chico Galván que pateó el otro día, si a uno a veces lo conmueve que 50 tipos te digan algo en Twitter, me imagino lo que debe ser para Galván que esté todo el país hablando de la situación del penal del otro día. Debe ser muy difícil si no estás muy fuerte de la cabeza salir. Sí, no, totalmente coincidimos. La verdad que es una situación, digamos, donde aparecen un montón de circunstancias. Una es el entorno, ¿sí? Esto de la exposición, como dice Cari, donde tiene que afrontar un montón de situaciones en segundos, ¿no? En este caso, agarrar la pelota, patear un penal, ¿sí? Donde sabemos que a veces los jugadores se juegan un montón de cosas, ¿no? O las acciones que uno va a tomar. Entonces, afrontar ese tipo de situaciones ya requiere de una regulación emocional a la hora de poder responder frente a ese tipo de situaciones. Después, por otro lado, tenemos el post, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que trae, con el trasfondo de este tipo de situaciones, cómo va a afrontar de acá lo que viene. Porque, como dice Cari, son desafíos que va afrontando el jugador, porque esto aparece en distintos momentos. Por ahí hoy es, patear un penal y que puede llegar a definir un campeonato, mañana afrontar otro tipo de situación, tanto sea personal, sí, también, como futbolística, ¿no? Porque acá es un poco poner este foco integral, ¿no? Para el jugador, donde puede lidiar con un montón de cosas más, ¿sí? Al estar expuesto, entonces, estar preparado, ¿sí? Desde lo mental, desde lo emocional, poder regular ciertas emociones para poder responder desde un lugar donde se conecte más con el bienestar del jugador. Es
acá está el gran desafío, ¿no? Porque es un poco donde ponemos el foco y sabemos que bueno, que se juegan muchísimas cosas y sobre todo transformar esto, la presión en poder tener las herramientas de estar fuerte mentalmente para poder responder sobre todas las cosas. Karina, te pregunto en la experiencia personal que has tenido sobre todo en el ámbito de jugadores de fútbol de profesionales, digo, ¿qué experiencia hay como para poner arriba de la mesa, digo, de cosas que te contaron, de cosas que se puedan saber, ¿no? De estas presiones a las que el jugador, en este caso profesional, de club grande, importante, tiene que sobreponerse en el día a día? Sí, bueno, creo que ejemplos hay muchísimos. Nosotros en nuestra profesión con Mauro los trabajamos día a día, porque acá no tiene que ver con si son jugadores de selección o si son jugadores de primera, si están en Boca, en River o en cualquier otro país que se encuentren, sino que tiene que ver con el propio desafío de lo que es el fútbol, ¿no? Y sobre todo esto de cómo aparece en estas personas que están en el alto rendimiento la exigencia para transformarlas en excelencia, ¿no? Mira, un ejemplo que se me viene ahora y siempre guardando un poco el espacio de la confidencialidad es que fue de público conocimiento y ustedes lo deben recordar, bueno, la situación cuando Leo Díaz, ¿no? Tuvo que hacerse cargo de ese arco en el medio ¿te acordás de la pandemia? Y era un chico que ni siquiera había debutado, que venía con mucha experiencia, pero puertas adentro. Y ahí realmente pudo hacer uso, que de hecho hicimos una pequeña charla porque no llegó a hacer sesión realmente, porque fue ese mismo día horas previas, porque yo no lo conocía, que lo acercaron otros jugadores de River. Y fíjate que acá es donde vos ves esto, ¿no? El talento de esta persona no cambiaba de un día para el otro. De hecho, la exposición a redes, la presión, no hace que el talento cambie, pero sí cambia la percepción, lo que Mauro mencionaba, la emocionalidad, cómo te contás el cuento en la cabeza y bien como decías vos, en cualquier otra profesión pasa, pero acá lo tenés en tiempo real y en minutos, ¿no? Entonces, fíjate, Leo Díaz, ¿qué hizo, no? Obviamente tuvo que enfrentar primero sus miedos, sus desafíos, qué iba a pasar. Estaba debutando con un espacio soñado para cualquiera, pero era algo que se le iba a contar a sus nietos. Entonces, si él no lograba tener realmente la mente un poco liberada, regulación emocional, no iba a permitir que su talento innato estuviera, porque él iba a ser el mismo jugador de hacía una semana atrás en ese momento, pero necesitaba creer en sí mismo, necesitaba confirmar que su talento no dependía de la circunstancia externa, y esto es parte de lo que trabajamos a diario. ¿Qué tan rápido, no tanto el logro, Juan Carlos, sino qué tan rápido se recuperan de los errores, qué tan rápido de aquello que se cuentan como error, y sobre todo esto, el foco en la superación? El alto rendimiento tiene que ver más con superar situaciones, sobre todo que les traen sus propias cabezas, y enfocarse en cómo resolverlo lo más rápido posible. Esto les trae una expertise que hacen realmente, y como decía Mauro, el bienestar en el fútbol, esto de ese hashtag tan importante en ese momento de no son robots. Entonces, nos parece que, trayendo un poco sobre lo que vos preguntabas, son muchos los ejemplos de jugadores que obviamente al estar expuestos a un poco más que fútbol, se encuentran desde un lugar de gran desafío y por eso, bueno, cada vez más le dan importancia a estos espacios que con Mauro ofrecemos, pero también hay un trabajo más de autoconocimiento que complementa de manera realmente de excelencia el talento propio, ¿no? Mauro, y a propósito de la última respuesta de Karina con respecto al tiempo y la superación y a cuánto tiempo hay que sobrellevar esta tristeza o desilusión, mucho se habló en la semana de los 3 días de descanso que le dio Gago como para, si se quiere, despejar la mente. En ese sentido, ustedes mirándolo desde afuera pero también desde adentro, ¿está bien darle, no sé, 3 días para, digamos, que el jugador se aísle un poco, o a veces hay que entrarle de lleno al problema y resolverlo lo antes posible, conviviendo, entrenando, trabajando? Bien, un poco con esto que a ver, me sumo, y acá mira, decisiones que se toman, ¿no? Internamente, nosotros por ahí no sabemos bien el trasfondo y demás de cuáles son los objetivos de cara a esos 3 días, ¿no? Pero
acá explicándote y comentando un poco acerca de cómo trabajamos, son procesos, ¿no? Son procesos donde el jugador, como dice Cari, va superando, ¿sí? Necesita esos tiempos para poder generar aprendizaje nuevo, generarse recursos propios para poder afrontar ese tipo de situaciones. No pasa de un día para otro que por ahí se olvida del problema, dice, vamos por acá, hago esto y listo, no. Pero sí hay un montón de pequeños pasos que puede ir dando para ir desarmando ciertas situaciones en su cabeza. Esto es fundamental, lo que hablamos de cómo se va a contar el cuento con lo que le pasó. Bueno, es una oportunidad y acá siempre decimos, ¿por qué me pasó lo que me pasó? ¿No? Cambiamos las preguntas, ¿por qué me pasó o para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Y a partir de ahí empezamos a generar aprendizaje. A partir de ahí ponemos foco en reforzar, ¿sí?, ese tipo de situaciones que le ha pasado para generar otros recursos que le va a ayudar de acá a lo que viene. Porque como decimos, estos son procesos y a veces a una persona, por ahí a algún jugador le puede llevar más tiempo, a algunos menos, sí, pero acá un poco poniendo esa impronta, ¿no? De cómo va a lidiar, y acá es, bueno, él le dan 3 días, son 3 días donde él puede descansar, se puede desconectar, sí, dependiendo un poco del objetivo que tendrá el técnico, ¿no? También en ese caso. La pregunta sería para los dos. Me gustaría, tanto Karina, Mauro, contar una pequeña historia para poner en contexto y a través de este testimonio que yo voy a brindar, que ustedes puedan explayarse. Hay un libro de Horacio Elizondo, todos sabemos quién es Elizondo, árbitro argentino que dirigió una final de Mundial. Se llama Horacio Elizondo, Partido Ganado, tomar las mejores decisiones bajo presión en situaciones adversas. Una de las cuestiones que cuenta Horacio Elizondo en este libro es que él tenía problemas personales en la casa, él tenía que separarse de su mujer, pero no se atrevía a dar ese paso. Entonces, no tomar esa decisión en la casa lo llevaba, cuando iba a dirigir un partido, a no poder tomar, para el árbitro la decisión más importante es sancionar un penal. Impartir justicia. Bueno, pero cuando Elizondo tenía que sancionar un penal, es como que se bloqueaba y no podía sancionar el penal porque no tenía resuelto ese problema en la casa. Fíjate cómo repercute. Ahora, la pregunta, y trasladando esto, porque bueno, ahora no tenemos a Elizondo para que nos cuente cómo hizo para resolver el tema. Se termina separando, lo resuelve, pero hay un mientras tanto. La pregunta para Karina y para Mauro, ¿cómo se trabaja, contesta vos si querés primero Karina y después Mauro, con este tipo, no digo puntualmente una separación, pero sí conflictos de la vida que tenemos todos para un deportista de alto rendimiento? Porque la gente exige, el hincha, que dejen afuera esos problemas, pero muchas veces entiendo que es muy difícil. Bueno, esto que traes me parece que es súper acertado y es algo que está genial compartirlo y ponerlo, la verdad, en el foco de esta conversación, ¿no? Porque los jugadores, y en este caso que vos traés puntual, este ejemplo que me parece maravilloso para que sea en este momento, la persona es un todo y ahí te podemos decir que con Mauro trabajamos fuerte en eso, ¿no? Desde el lado integral. ¿Por qué? Porque la persona, vos podés decir, bueno, yo soy súper profesional, entonces yo entro a la cancha, entro acá y no hay ningún problema porque yo voy a dejar todo. Bueno, y esto está comprobado científicamente, o sea, la emocionalidad y la parte de cómo esté nuestro foco, no es que uno separa y hace un clic, bueno, personal y profesional. Lo que sucede ahí es que, obviamente, aquellas cosas que no están totalmente resueltas repercuten y nos quitan energía, ¿sí? Usan parte, mira, nos gusta más decir, tenemos un combustible y ese combustible se reparte, claro, en lo que te esté pasando. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Que por supuesto lo personal es parte del todo, que por supuesto entendemos que a veces todo el espacio externo, toda la circunstancia externa, el entorno, pide resultados, pero detrás hay una persona que puede estar pasando por problemas personales, desafíos personales, momentos distintos, y ahí es, por eso te hacíamos tanto hincapié en esto antes, ¿no? ¿Afecta? Por supuesto que afecta. Somos
seres humanos, todo nos afecta en la performance. Lo que se trabaja es justamente esto, bueno, cómo aprender no a controlar, pero sí a regular esas emocionalidades, cómo tomar, el título es genial porque tiene un montón de palabras súper interesantes y tiene que ver con eso, decisiones en tiempo real y decisiones en el momento justo, ¿no? Y son decisiones conscientes. Entonces, realmente las personas cuando están atravesando, en este caso en el fútbol, una situación personal, por supuesto que es algo que hay que trabajar, que no podemos escondernos y que repercute. Y realmente nosotros trabajamos con muchos personajes públicos que ustedes ya saben y lo pueden ver en las redes, pero también trabajamos con gente que por contratos de confidencialidad no se pueden mencionar, pero esta es parte también de lo que trabajamos. Lógicamente los entornos, sabemos que es fuerte, el jugador de fútbol está muy expuesto desde todos los ámbitos, bueno, y más ahora lo que se viene del Mundial, ¿no? Pero creo que esta es una parte fundamental a trabajar, porque si no los logros quedan vacíos. Por eso hablamos de lo integral, ¿no? Que la persona realmente pueda conectarse con quién es, cómo resolver estas situaciones de la vida diaria, que en este caso era una separación, pero lógicamente se tienen que generar espacios. Nosotros trabajamos desde el coaching deportivo, desde el alto rendimiento, con la base en las neurociencias y demás, pero también hay psicólogos deportivos, hay un montón de profesiones que hemos trabajado en conjunto y que acompañan este tipo de trabajos de muy buena manera, todas de diferentes aristas, pero que realmente se necesita. Seguramente él habrá operado con alguno de estos espacios, pero lo importante es ese bienestar para volver a estar óptimo en este caso en su profesión, pero en la profesión que toque. Mauro. Bueno, me sumo a esto que dice Cari, ¿no? Que le damos mucho lugar a esta mirada integral, porque tanto sea como el Sondo, como cualquier jugador, cualquier profesional que está en el alto rendimiento y que está tan expuesto, ¿no? Se ve todo en la cancha. Siempre nosotros trabajamos de esta mirada donde vemos, por ejemplo, el lenguaje no verbal, ¿sí? Cómo se manifiesta el cuerpo en la cancha, qué impacto tiene lo emocional, a veces de la frustración, a veces del enojo, a veces de emociones que le permiten tomar malas decisiones, que aparece acompañado de la ansiedad. Eso se ve todo en la cancha y se ve muy reflejado. Entonces, poniendo un poco en eso, lo que pasa es ahí, ¿no? Donde tenemos que trabajar, porque hay un desgaste de energía de la parte mental, ¿sí? Del cerebro, donde está gastando energía que tiene que ver con lo personal. No podemos poner el talento a disposición al 100%, ¿sí? Con todos sus recursos de la cancha, cuando hay una parte personal que está haciendo ruido, que generan, nosotros desde el coaching hablamos de las interferencias, las distracciones que aparecen en nuestra mente y hacen que nos quiten energía y no pongamos todo a disposición de estar presente ahí para el partido, de estar presente para tomar decisiones. Entonces nos saca de ese lugar. Entonces ahí está el gran desafío de poder a veces, resolver las pequeñas cosas que tengan que ver con lo personal, con alguna relación puntual, con algo que lo esté movilizando tanto emocionalmente como para poder desarmarlo, ¿sí? Desde la casa, ¿no? Y que en la cancha, ¿sí? A la hora de tomar esas decisiones sea de un lugar distinto, que no tenga esa presión y que pueda estar ahí presente para cada cosa que vaya a hacer. Y algo que te sumamos, ¿no? Porque a veces uno ve desde las dificultades, ¿no? Pero hemos presenciado, sin nombrarte apellidos, pero hemos presenciado en muchos casos situaciones donde realmente se han resuelto temas internos, personales, y hemos visto cómo explota en el buen sentido el jugador, cómo realmente su talento desborda. Realmente eso genera que creo que va en todas las profesiones, no solamente en el fútbol, pero en el fútbol en 90 minutos vemos todo en acción, ¿no? Esto del disfrute, de cómo estoy, de cómo lidio con todo lo que va pasando afuera, pero realmente hay una parte muy interesante que tiene que ver con esto, y es hoy por hoy el jugador de fútbol no solamente tiene que saber patear la pelota, sino que lidiar con todo lo demás que tiene que ver con esto de la emocionalidad, la mentalidad, no solo por el fútbol en sí, sino por un bienestar propio y familiar. Estamos en 10 por Radio charlando con Karina Comazón, con Mauro Núñez, que son coaches deportivos. Después, para el final, te quiero hacer una pregunta a Silvio Maverino. Pero a propósito de esto que te consultaba recién, de lo del Isondo, de estas situaciones a las que uno tiene que estar
preparado en cualquier ámbito para tomar decisiones importantes y no mezclarlo, digamos. Si pueden recomendar alguna, yo sé que por ahí, alguna lectura que le sirva a mucha gente que nos está escuchando, a nosotros mismos, y que nos sirva, digamos, y que ustedes recomiendan, pero para el final, dale Silvio. Bueno, mientras piensan también, ¿no? Esta pregunta que hace el profe, a mí hay un tema que me preocupa, no sé si ustedes lo abordan puntualmente o si saben cómo se trabaja, que es el día después, y cuando digo el día después, no solamente para un jugador, el otro día escuchaba aquí con Marcelo Benedetto, en 10 por Radio, a Andrés D'Alessandro. Uno dice, bueno, Andrés D'Alessandro, un jugador exitosísimo en su trayectoria, jugó en los mejores equipos, hizo dinero, porque obviamente es importante, tiene una familia, tiene una contención, pero él hablaba de que después del retiro es como que no sabés para dónde agarrás, porque te terminás retirando. Si bien ahora se ha extendido la vida útil del jugador, el Cabezón tiene 40, 41, y antes se retiraban más jóvenes, pero es muy duro el retiro para un futbolista, porque es joven para la vida, pero entre comillas viejo para el fútbol. Pero también me preocupa para los pibes, porque no tengo exacto el porcentaje, pero de 100 jugadores que quieren llegar a primera, tal vez llega uno y otros 99 quedan por el camino. ¿Se va trabajando, se va preparando el día después, o no es un área que ustedes aborden con su trabajo? Bueno, acá volvemos, es interesante la pregunta y está bueno enfocarlo. Mira, dos partes tocaste, ¿no? ¿Cómo preparamos a los que van a llegar? Vos sabés que el fútbol es como una varita mágica, ¿no? El día que te tocó, como el ejemplo de Leo Díaz que se publicó en los conocimientos, el día que te tocó, viene con todo, ¿no? Y mentalmente hay que estar preparado para cuando las cosas suceden de golpe. Por lo tanto, esa previa sí la trabajamos, porque de hecho nos llegan chicos más jóvenes, obviamente lo vamos viendo con los tiempos y demás, pero llegan personas que justamente se preparan para eso. Y también, bueno, porque aparecen palabras como frustración, como, bueno, van todos detrás de ese espacio y ese espacio solo llega para algunos. Entonces, estar como realmente fuertes mentalmente para poder estar. Si la oportunidad aparece, estar listos para, y si la oportunidad no aparece, poder seguir la vida quizás desde otro lugar, para el fútbol también, pero desde otro lugar de esta profesión. Y con respecto a lo que es el posterior, ¿no? Y ahí quizás Mauro te va a hablar un poquito más. Nosotros trabajamos muchísimo, cuando te dijimos de la manera integral, hablamos desde los valores, y ahí es donde entra un poco también el taekwondo, ¿no? Los valores nos identifican, tener claro cuáles son nuestros valores nos permiten tomar mejores decisiones, porque uno dice, bueno, si este es mi valor, marco un camino, entonces o voy para allá, pero sé claramente cuando me fui un poquito de eje. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso sucede, nosotros generamos una identidad, el jugador genera una identidad. Entonces, claro, termina todo eso que dijimos de los chicos más jóvenes, cuando llega el fútbol, la varita mágica, todo divino, todo bárbaro. ¿Y qué pasa cuando se apagan las luces? Entonces ahí es donde, sí, se prepara, por supuesto, se prepara. ¿Por qué? Porque nosotros siempre aconsejamos, sean 4 paredes, sea una mansión, sea el lugar que sea, adentro de tu casa y con tu familia seguís siendo, no sé, Pepito, no sos el jugador de fútbol. ¿Y por qué es importante mantener esto? Porque si no, dejo de jugar al fútbol y dejo de ser quien soy, dejo mi identidad de lado, ¿no? Entonces esto es muy importante prepararse. Me parece Messi es un buen ejemplo de esto, ¿no? Porque Messi da la sensación, no tiene acceso a su intimidad, pero me parece que Messi fuera de la cancha, en el entorno familiar, es Messi el padre que juega con los niños, que sale con Antonella, que hace una vida normal. Y son los desafíos más fuertes, porque cuanto más exposición hay, cuanto más alto han llegado, siempre decimos, wow, realmente la cima de la montaña es para uno solo, hay poco aire y hay que moverse a otra cima más alta. Entonces poder encontrar la llama interna, poder encontrar una superación cuando ya no hay cosas que superar externas, ¿no? Que eso también es algo que da para hablar muchas horas. Es muy, muy importante. Pero volviendo a tu pregunta, y ahora lo dejo a Mauro con esto de los valores y la identidad, y desde el taekwondo cómo lo trabajamos a futuro, porque es algo que por supuesto se trabaja a largo plazo, pero es donde hacemos mucho foco, porque cuando esos momentos van llegando, hay jugadores que eso les genera mucha presión, ansiedad, incertidumbres. Entonces se trabaja, volvemos, porque nuestro gran foco, por lo menos el nuestro trabajo siempre es reforzar a nivel personal, ¿no? Lo que importa es el bienestar personal, y después el talento explota solo. Mauro.
coincido, me sumo a lo que dice Cari, ¿no? Acá lo más, digamos, por ahí que hacemos hincapié es a esto del camino, cómo lo van a transitar, ¿no? Que no haya exigencia, porque, a ver, si pensamos en que la carrera del jugador es corta, sí, es corta, y el tema es cómo va a elegir transitarla, ¿no? Y acá está el gran desafío de poder transitar un camino, ¿no? En este caso la carrera del futbolista, donde él pueda no solamente disfrutar, sí, a pesar de las exigencias, a pesar de la presión, a pesar de todos los condimentos que tienen que ver a veces con la parte externa, ¿no? Sino que también pueda agregarle valor a cada cosa que vaya haciendo, que pueda hacerlo con un sentido, con esto que hablamos y hacemos hincapié, que son los valores. ¿Por qué? Porque esos son los que al jugador los ayuda a poder seguir caminando, donde se necesitan fortalecerse. A veces no somos tan coherentes con las cosas que hacemos, con las acciones que realizamos, y eso nos lleva a un lugar a la hora de cumplir una meta, un objetivo, sí, que no nos hace tanto sentido. Entonces poder ser coherente con eso, ¿no? Que eso se trabaja, eso se fortalece, nosotros nutrimos los valores, sí, porque todos tenemos valores, a veces los tenemos un poco apagados, a veces más ahí como a flor de piel, pero fundamental que tengan un camino trazado donde haya sentido de pertenencia, donde haya disfrute, y que el día de mañana, bueno, no juegan a la pelota, pero sí que bueno, que agreguen valor de un lugar distinto, ¿no? Al fútbol, tanto sea, puede ser como un rol de técnico, como alguna participación en el club, sí, algo puntual que ellos realmente agreguen valor y que no sientan que acá ha terminado su vida, ¿no? Porque es lo que uno es apasionado y ama hacer, entonces el camino no termina ahí, sino que le sigan dando sentido, encontrando el propósito, ¿no? Que siempre hablamos. Bueno, Karina y Mauro, para cerrar, ¿se animan o no? ¿Habrá algo que el hombre de la calle le puedan sugerir a ustedes alguna lectura con estos temas tan especiales? Y acá te diríamos, agarren y empiecen a anotar, porque hay muchos. Acá tenés a dos nerds, a dos apasionados de eso, y te podemos decir por cuál arrancamos. Maverino ya está anotando. Maverino, anote, por favor. ¿Anotó? No, de verdad que hay muchísima bibliografía de acá, de afuera, que realmente es genial. Quizás no está tan enfocada en algunos casos al fútbol, pero sí al deporte. No, en general estoy hablando, no el genial. Claro, sí. Sí, hay un libro que por lo menos a nosotros nos gusta y mucho, y es de fácil lectura, y lo recomendamos incluso a veces con deportistas jóvenes. No queremos decir que le mandamos tarea, pero sí, también mandamos tarea, y se llama El talento nunca es suficiente, es de Maxwell, y ese librito, que no es tan librito, está en PDF, pero si lo van a ir a comprar es un librote así tipo, no sé la edad de ustedes, si serán muy jóvenes como yo, pero es como el libro gordo de Petete, más o menos. Grande. Ninguno superamos los 20 años. No, bueno. No, está bien, entonces estamos realineados acá, por lo menos. Y menos de 70. Perfecto. Bueno, ese libro, entre tantos otros, es un libro que está bueno porque habla, me parece que enfoca para todo, ¿no? El talento tiene que ir acompañado por disciplina, el talento tiene que ir acompañado por enfoque, por concentración, por trabajo. El talento solito queda como varado, el talento hay que alimentarlo. Hay gente que con mucho talento se ha quedado en el camino porque no ha sabido cómo un poquito, acompañarlo. Entonces ese libro me parece que sirve para personas en general, sirve para deportistas muchísimo, para los que todavía para los que están preparando, para los que ya están y para los que se fueron. Es un libro que por lo menos a nosotros nos encanta recomendar porque volvemos, es de fácil lectura y tiene un material y un enfoque que sirve para la vida misma, que es justamente donde creemos que se hace la diferencia. Bueno, Karina y Mauro, la verdad que nos han nutrido y han despejado y ayudado un poco a esta cuestión de entender un poco el lugar de donde trabajan ustedes y también entender, en este caso estamos hablando específicamente de cuestiones relacionadas al fútbol, pero bien sirve para otras disciplinas. Así que gracias por la charla. Gracias a ustedes por el espacio y por compartir esto con nosotros. Bien. Muchas gracias, un saludo para todos ahí a la radio y agradecerles por el espacio también. Un saludo grande.